Hola, ¿qué tal? Te doy la bienvenida a un nuevo episodio del podcast Aunque nada cambie. Hoy vamos a estar hablando de un tema que a mí particularmente me gusta muchísimo, te podría decir que es uno de mis favoritos, y es el tema de la gratitud. Algo de lo que se viene hablando pues desde hace ya unos cuantos años, especialmente desde la psicología positiva que lo introdujo allá por los años 2000. Es un tema que, por supuesto, tanto las religiones como las tradiciones filosóficas han abarcado desde muchísimos siglos antes, ¿no? Es la psicología la que se ha añadido como última, ¿no? Al hablar del tema. Pero sí que, pues mira, quería traerte este tema porque me parece como muy interesante de reflexionar, sobre todo, bueno, ahora verás por qué. Porque no sé hasta qué punto, ¿no? Te voy a adelantar que pues la gente puede pensar que sí, que está muy bien esto de la gratitud, pero no sé hasta qué punto lo llevan a la práctica en su día a día. Y por eso pues me parece muy interesante de traerlo aquí. La gratitud forma parte de una tríada personal que para mí es imprescindible para trabajar el bienestar emocional, tanto en mi vida como en la vida de las personas que atiendo, y que es algo que yo particularmente pues practico mucho. Y como te digo, forma parte pues de una tríada que estaría compuesta por la aceptación, el perdón y la gratitud. Son temas para mí que son muy importantes en mi vida, que son claves, son valores, ya te digo, fundamentales para ejercer, bueno, para tener un buen estado emocional, sí, porque, por ejemplo, pues la psicología cognitiva, que es con la que yo estoy más familiarizada y que a lo mejor puedo practicar más en el día a día, está fantástica, te enseña a pensar de una manera mucho más adecuada, pero a veces, pues en algunos aspectos, no sé, no acaba de cubrir tanto emociones a lo mejor como más profundas, o al menos desde mi punto de vista, ya te digo que es algo como muy subjetivo, que yo a veces pues he necesitado encontrarlo pues a lo mejor en vertientes como a lo mejor más espirituales o así, ¿no? Y que me han aportado como más respuestas, ¿sí? Que no solo la psicología cognitiva, pues a lo mejor encontraba como que no llegaba tanto. Y era, pues claro, sí, ahora a toro pasado es muy fácil, ¿no? Porque la gratitud ahora la psicología lo ha incorporado, pero cuando no lo había incorporado, pues había pues como aspectos que yo necesitaba llenar más, ¿no? Entonces, como te decía, esta tríada formada por la gratitud, el perdón y la aceptación son claves. ¿Por qué? La aceptación, mira, la aceptación para mí es la reina de las reinas del bienestar emocional. Por mucho que tú aprendas a pensar de una manera mucho menos sesgada y adecuada, ¿sí? Si eso no lleva una base muy importante de que aceptes la realidad, de que aceptes lo que está pasando en tu vida, puedas cambiarlo o no puedas cambiarlo, porque a veces vas a poder cambiarlo, poder ser proactiva y vas a poder cambiarlo, pero no siempre va a poder ser así. Entonces, esa aceptación que a veces tiene que ser como incondicional, radical incluso se le llama, pues es muy difícil que uno esté bien, ¿sí? Si no hay una aceptación como muy profunda de la realidad. Por otra parte, también está el perdón y todo el tema de la autocompasión, ¿sí? Y ya te digo, son temas como muy profundos, ¿eh? Muchas veces no se quedan en la superficie, no siempre es fácil llegar a estos aspectos, pero la autocompasión, cuando, por ejemplo, una persona se ha equivocado haciendo algo o tiene esa sensación subjetiva, ¿no? De que se ha equivocado y ha hecho mal a alguien y se siente culpable, se siente mal, pues tiene que haber un trabajo de perdón, ¿no? Si ese trabajo no se hace, pues ya te digo, como formando parte de, o sea, haciéndolo a través de la autocompasión, los otros aspectos, por supuesto, es muy difícil que esa persona esté en paz consigo misma y se sienta bien, ¿sí? Entonces, pues por eso es como otra parte como muy importante, ¿sí? Y tanto perdonar a los demás cuando sentimos que nos han hecho mal, ¿sí? Como perdonarnos a nosotros mismos, que muchas veces es incluso mucho más difícil, pero que, pues ya te digo, para mí es importantísimo. Y en otra, pues, ¿no? De esta tríada, pues tendríamos la gratitud, que para mí, pues también es algo como que forma muy parte de mi día a día, de mi estilo de vida y que, bueno, pues quiero plantearte aquí para saber, pues un poco también que reflexiones, ¿no? Y qué piensas tú de ello y invitarte, pues, a incorporarla a tu vida, por supuesto, si no lo has hecho.
¿Qué entendemos por gratitud? Pues la gratitud de entrada pues podemos pensar que significa dar las gracias, ¿no? Cuando pues nos dan un regalo o alguien nos hace un cumplido o nos dicen cualquier cosa agradable, pues podemos dar las gracias. Pero la gratitud va muchísimo más allá de eso, ¿no? Más allá de ese acto, ¿no? De reconocer un bien, ¿no? Algo que nos hace bien y de esa emoción que nos genera. De alguna manera, la gratitud es algo como que nos conecta mucho con nuestro interior. De hecho, las grandes religiones de este planeta, yo diría que todas, bueno, para mí no sé, no las he estudiado todas, ni mucho menos, ¿no? Pero yo diría que las principales tienen la gratitud como un valor fundamental, importantísimo, ¿no? Y también no solo las religiones, sino muchas tradiciones filosóficas que, como te decía antes, vienen de hace siglos y siglos. O sea, la gratitud es algo que forma parte del ser humano desde, supongo yo, sin saberlo, sin haberlo estudiado exactamente, y si lo he estudiado no lo recuerdo, forma parte de nosotros desde el inicio del ser humano casi, ¿no? O si no, al menos desde que se empezaron a hacer las grandes preguntas, ¿no? Las personas y los filósofos. Así que no es ninguna novedad. Sí que lo es, como te decía, para la psicología. La psicología, pues en esto ha ido bastante atrasada y le ha costado mucho incorporarla, pero pues afortunadamente ya lo ha hecho y pues la ha incorporado, pues sobre todo a través de la psicología positiva, como te decía, de Seligman y compañía, y que han puesto ese foco pues en aspectos del bienestar emocional tan importantes y que uno de sus bases fundamentales pues es la gratitud. ¿Por qué te hablo tanto de la gratitud? O sea, y no solo yo ahora, porque evidentemente vamos a estar hablando de un podcast, ¿no? Centrados en este tema. Pero ¿por qué se habla tanto? Bueno, pues el tema es que se ha visto que practicar la gratitud, las personas que la practican, obtienen una serie de beneficios increíbles, ¿vale? Ahora, yo ya sé que nada es mágico, que nada es la píldora mágica, nada soluciona los problemas y los borra como si fuera, ¿no? Así una goma de borrar, pero sí que se ha demostrado que pues practicarla puede beneficiarnos mucho. ¿En qué aspectos? No me voy a acordar de todos, ni mucho menos, pero te voy a intentar pues decir algunos. ¿En qué aspectos? Pues de entrada, nos sentimos como más felices, nos sentimos como más satisfechos con la vida, tenemos más emociones positivas, tenemos menos emociones negativas, las sentimos menos, eso hace que se reduzcan. O sea, por una parte eso, ¿no? La satisfacción con la vida, pero es que también la gratitud reduce síntomas de ansiedad, síntomas de depresión, síntomas de estrés, ¿no? Que son también como una tríada de las dificultades emocionales como quizá más importantes de este siglo XXI, pues a nivel emocional al menos, ¿no? O sea que por ese aspecto también es fantástico. Pero es que aparte hace que tengamos mejores relaciones con los demás y nuestras relaciones interpersonales mejoran, nos hace ser mucho más proactivos, más resilientes, nos hace apreciar mucho más la vida, ¿no? Y en general, pues nos aporta una serie de beneficios que son palpables, que las personas, pues cuando se han hecho estudios y se han pasado test, ¿no? Las personas que llevaban a cabo acciones de gratitud, pues notaban que su vida era mejor. Por tanto, en ese sentido, es fantástico, ¿no? Es el problema, vamos a llamarle problema entre comillas, o que yo detecto que hay como algo que chirría un poco. Y es que yo creo que si tú le preguntas a cualquier persona de la calle qué le parece la gratitud, yo podría, o sea, sin hacer una encuesta, yo creo que la gratitud cae bien, vamos a decirlo así. O sea, es un valor, ¿no? Que todo el mundo te puede decir, ah, pues es que está muy bien ser agradecido, ¿no? Qué bien cuando, o por ejemplo, imagínate, ¿no? Estás viendo las noticias, yo hace muchos años que no veo las noticias, aunque sí que leo titulares para saber un poco en el mundo en que vivo, pero si tú estás viendo las noticias y ves pues que ha habido un bombardeo, que se ha iniciado una guerra, o una noticia de estas así difíciles, ¿no? Para las personas que la están viviendo. Quizá tú cuando estás viendo eso, puedes pensar, en un momento determinado dices, wow, qué suerte tengo, ¿no? De estar en un país que no está en guerra.
o qué suerte tengo de que, mira, estas personas han vivido un terremoto, qué suerte tengo. Lo que pasa es que esta sensación, ¿no? Con la que nos quedamos de decir, wow, qué suerte tengo, muchas veces pasa como, bueno, sí, pasa casi como una nube, ¿no? O sea, ves la noticia, te quedas con esa sensación de, wow, qué suerte tengo, y te olvidas. ¿Por qué? Pues porque de alguna manera estamos inmersos en nuestro día a día, y eso pues se nos come, ¿no? O sea, no estamos todo el día pensando qué suerte tengo de no estar en guerra, ¿no? Lo piensas en un momento determinado y poco más, ¿no? Entonces, yo lo que me doy cuenta, o sea, lo que he estado observando, es que las personas pueden pensar de manera, pues que sí, que la gratitud está muy bien, pero en mi día a día eso como que no va conmigo, ¿no? Es un poco como la actividad física. Todo el mundo sabe que la actividad física es muy beneficiosa, ¿no? Sobre todo en las últimas décadas que se ha potenciado tanto, pero luego pues hay quien decide aplicarla y hay quien decide, pues no, bueno, aplicarlo, hay quien decide practicarlo, me refiero, y hay quien no, ¿no? Pues esto con la gratitud pasa lo mismo, pero yo creo que a un grado muchísimo menor todavía, ¿no? A lo mejor las personas pueden leer algún artículo o escuchar así alguna noticia en la radio, pues ha habido este estudio sobre la gratitud, me lo estoy inventando, ¿eh? Y pueden decir, ah, pues mira, eso está bien, ¿no? Pero no es algo que en principio las personas pues practiquen demasiado en su vida. Y entonces, pues yo reflexionando sobre el tema he querido pensar por qué, ¿vale? Entonces, ¿por qué? Yo creo que hay evidentemente varios porqués, ¿no? El primero es un concepto que hace referencia a la adaptación hedónica. No sé si conoces este concepto, no sé si te suena de alguna cosa, no sé si lo has escuchado alguna vez. Pero básicamente es la idea de que cuando, tú imagínate, ¿no? Que tú dices, ay, es que si yo ganara la lotería, pues es que sería muchísimo más feliz, ¿no? Eso es un pensamiento que podemos haber tenido todos. Cuando en la realidad se ha visto que las personas que, que han ganado la lotería, aparte de los primeros instantes de felicidad, de que se encuentran como, wow, pues ya tengo la vida solucionada, vamos a hacer un paréntesis y decir que eso muchísimas veces no es así y que muchos pues no lo gestionan demasiado bien y que incluso muchos se arruinan, ¿no? Cerrando paréntesis, es igual, vamos a centrarnos en el momento de euforia, ¿no? De decir, wow, ya qué feliz que soy. Pues lo que se ha visto es que las personas, cuando les cambia mucho la vida, tanto para bien como para mal, hay una adaptación a esa situación, ¿vale? Te he puesto el ejemplo de la lotería, ¿no? De que las personas, pues cuando ganan la lotería, sí, al principio pueden estar como, pues, a lo mejor los primeros días están eufóricos, ¿no? Es normal, pero luego, al cabo de un tiempo, se ve que vuelven a su estado basal de felicidad, es decir, que si eran personas que tenían tendencia pues a no ser, a no sentirse muy bien con ellas mismas, pues eso no cambia mucho, se vuelve a ir un poco a su estado basal, ¿no? Entonces, eso por la parte positiva, pero es que por la parte negativa pasa un poco lo mismo, ¿no? Cuando hay un cambio muy negativo, por ejemplo, una persona pues, que sufre un accidente, que a lo mejor pues queda parapléjica, ¿sí? Que podrías decir, wow, pues a lo mejor entra en depresión y no sale de ahí, ¿no? Es verdad que puede haber personas que sí que les suceda, pero lo que se ha visto y se ha comprobado es que muchas de ellas, una vez pasado el shock inicial y los primeros meses así que son mucho más difíciles, luego de alguna manera se adaptan a esa situación, ¿vale? El ser humano se adapta, tiene una capacidad muy importante de adaptación y entonces pues vuelve a su estado más o menos basal de felicidad. Es decir, que si una persona más o menos feliz, vuelve a ser más o menos feliz y si no lo era, pues no lo era. Pero que de alguna manera no cambia tanto eh, el hecho en sí, algo que nos puede haber cambiado mucho de entrada, luego nos adaptamos, ¿sí? Eso es muy positivo cuando nos sucede algo negativo, ¿vale? Porque cuando pues, uno sufre una tragedia o una dificultad muy importante en la vida, saber que muchas de las personas vamos a adaptarnos a esa situación, por muy difícil que sea, pues no sé, te da como esperanza, ¿no? De que realmente el ser humano tiene una capacidad de resiliencia ahí como muy potente, y que eso es muy positivo, ¿no? De alguna manera a nivel de salud mental, ¿no? Y de bienestar emocional. Pero la parte positiva, o sea, cuando hablamos de aspectos pues muy positivos, ¿no? Por ejemplo, imagínate que tu sueño es irte a vivir a un apartamento delante de la Tour Eiffel porque te parecen las vistas más bonitas del mundo, ¿vale? Pues, y lo consigues, ¿no? Después de mucho trabajo y esfuerzo, acabas yéndote a vivir allí.
pues a lo mejor las primeras semanas o los primeros meses, cada vez que abras la ventana y veas el monumento, vas a estar, wow, eufórico, ¿no? Eufórica. Pero luego te vas a adaptar seguramente a ello y no lo vas a percibir como algo increíble, porque ya te adaptas, ¿vale? Entonces, esa adaptación hedónica hace que de alguna manera no practiquemos tanto la gratitud, porque como que nos adaptamos un poco a todo, incluso a lo bueno, ¿no? Y no le damos demasiada importancia. Así que este sería un primer aspecto por el cual yo creo que la gratitud no es algo que esté tan presente, porque si hay cosas buenas en nuestra vida, en general nos adaptamos a ella, las normalizamos, y el que, fíjate, ¿no? El que tiene, por ejemplo, que se ha comprado un supercoche que ha soñado con él toda la vida, pues luego al final lo ve ahí en el garaje, sí, le parece que está estupendo tenerlo, pero ya está, no está todo el día emocionado por tener ese coche, ¿no? Entonces, yo creo que este sentido es un primer aspecto muy importante por el cual las personas no practicamos o no sentimos la gratitud como un concepto algo muy presente en nuestra vida. Luego está el aspecto que de alguna manera yo me medio inventado, me he inventado como, medio, como una teoría, ¿vale? De cómo las personas nos relacionamos en función de los problemas que tenemos con la gratitud, ¿vale? Yo te lo voy a explicar. Es 100% subjetiva, o sea, no, esto no lo he leído en ningún sitio y si lo he leído, desde luego, no me acuerdo ni vamos, o sea, que es algo como que me he sacado medio de la manga, ¿no? En función de, pues, lo que yo he observado, en la vida, ¿no? De alguna manera, pero que sí que me parece que cuadra bastante con la realidad, o al menos desde mi punto de vista, ¿vale? Vamos a clasificar a las personas en 4 grupos, ¿vale? Y al primer grupo le vamos a llamar yo era feliz y no lo sabía, ¿vale? Esta frase tiene mucho que ver con las personas que en su día a día, todo, y que todo el mundo tiene problemas, o sea, olvídate de que haya personas que no tienen problemas, cada uno tiene los suyos, y si hay momentos en que los que apenas hay problemas, no te preocupes que luego vienen, o sea, eso forma parte de la vida. Pero sí que es verdad que hay épocas en la vida en las que estamos pues con unos problemas más o menos manejables, con unos niveles de estrés que a lo mejor pues a veces se nos hacen un poco pesados, pero son manejables, más o menos nuestro nivel de vida podemos decir que es satisfactorio, ¿vale? Entonces, cuando estamos en esas situaciones, viviendo pues la vida, si todo pues va fluyendo de alguna manera, aunque no tengamos grandes problemas en general, la vida se nos come mucho, ¿no? Entonces, cuando tú estás en tu día a día, a lo mejor que tienes que levantar los niños y darles el desayuno y llevarlos al cole y luego al trabajo y luego tienes una reunión y luego tienes tantas cosas, es muy difícil en esas circunstancias estar apreciando que, por ejemplo, cuando abres el grifo puede pues, salir agua. Bueno, hay agua para empezar y que ese agua encima también puede ser agua caliente, ¿no? Eso sí, quizá pues un día dices, wow, qué maravilla tener agua caliente, pero en general el día a día nos come muchísimo y no estamos por la labor de estar agradeciendo, ¿no? Qué bien que he visto salir el sol esta mañana, el amanecer ha sido fantástico, qué bien que no he encontrado tráfico. No, no vamos haciendo esas cosas, o simplemente como vamos de pequeños problemas en pequeños problemas, y porque es al final, estoy en un atasco, el jefe me ha puesto esta reunión a última hora que no tenía prevista, no son grandes dificultades, pero sí que de alguna manera pues, pues se va torciendo el día muchas veces, ¿no? O simplemente pues por el volumen de trabajo, pues que estás cansado o porque los niños a lo mejor tienen un mal día, etcétera. O sea, problemas muy de la vida cotidiana que no son grandes problemas para nada, que son muy manejables, pero que hacen que no pongamos el foco en, como te digo, la gratitud. Entonces, por eso he querido llamarle yo era feliz y no lo sabía, porque cuando uno está ahí, pues quizá es mucho más feliz de lo que piensa. Lo que pasa es que como el día a día pues se nos come tanto, como te digo, ¿no? Pues quizá no es capaz de apreciarlo, ¿no? Pero es normal, o sea, en parte todo lo que te voy a explicar, o sea, es la adaptación que tiene uno a su entorno, a su vida, y no, lo habitual yo creo que es no estar dando las gracias porque hoy no te haya, pues yo qué sé, caído un rayo en el jardín y por poco te mata, ¿no? O sea, eso no es lo habitual es que después estés ahí, tengo que ir a comprar, tengo que hacer la cena, la ducha de los niños, no sé, el día a día de cada persona tiene el suyo, pero creo que me entiendes, ¿no? Que de alguna manera, pues se nos come mucho y no estamos ahí, pues sintiendo esa gran gratitud.
Ese es el primer grupo. Vamos al segundo grupo, que yo lo quiero llamar, o al menos he decidido llamarlo, yo y mis problemas, ¿vale? Hay veces en la vida en la que pues tenemos como más problemas de la cuenta, ¿no? No son problemas graves en este segundo grupo, no hablo de problemas graves, pero por ejemplo, pues si tú te acabas de divorciar, ¿vale? O si te han echado del trabajo, son dos ejemplos que generan pues mucho malestar emocional y que no te sientes bien. Eso es normal, ¿no? O sea, si te acaban de echar el trabajo, pues sí, habrá personas que estén encantadísimas, pero lo habitual es que te preocupes, ¿vale? Y que estés pensando en, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y que pues, vas a poder cobrar el paro o cómo vas a poder encontrar el nuevo trabajo. O sea, tu atención y tu foco está en ese problema que tienes, problema o problemas. O sea, ahí vamos a sumarle los problemas diarios del día a día, ¿no? El de los niños que tienen el extraescolar, que ha suspendido el examen, que me llama el tutor, no sé, cualquier problema habitual del día a día, más un problema que es un poco más importante, ¿no? Entonces, ahí ya, como se nos suman más problemas, difícilmente, o sea, todavía más difícilmente vamos a estar pensando en que qué fantástico es no estar en guerra o qué fantástico es que salga agua caliente o qué fantástico es que yo pueda comer 3 veces al día. No, porque es normal que estés centrado en resolver tus problemas, ¿no? A ver si tienen solución o no y que de alguna manera pues esta lavadora mental que tenemos aquí pues esté dándole más vueltas de la cuenta pues al tema. Normal. El tercer grupo, vamos al tercer grupo. El tercer grupo yo lo he llamado yo sí que tengo problemas, ¿vale? Este grupo lo formarían personas que tienen problemas todavía más importantes, ya que son, que cursan una gravedad. Por ejemplo, si tienes un diagnóstico de una enfermedad grave, no sé si, o sea, no hace falta que sea terminal, pero una enfermedad ya seria, si estás cuidando de un enfermo terminal, por ejemplo, delante de una quiebra económica, o sea, ya problemas que inundan toda tu vida, ¿no? Que son como muy, muy importantes. Ante este tipo de situaciones, eh, ahí ya estamos hablando de problemas muy serios, ¿sí? Las personas solemos, bajo mi punto de vista, por lo que yo he observado, por lo que he vivido, he visto a mi alrededor, solemos reaccionar de dos maneras fundamentales. La primera, que yo creo que es común a casi todo el mundo, al menos la primera parte, es hundirnos, ¿vale? Hundirnos, cuando digo hundirnos no me refiero a que nos deprimamos o que hagamos una depresión mayor, ¿no? Sino que, pues de alguna manera, un cambio muy importante a peor hace que no es, o sea, el ser humano, al menos la mayoría, no tenemos esa capacidad de adaptación rapidísima al malestar, ¿sí? O sea, tú necesitas un proceso, ¿no? Como es cuando hay un duelo, pues tú no llegas a la aceptación y a vivir esa muerte con paz en un día, ni en una semana, ni en un mes muchas veces, ¿no? Necesitas pasar por una serie de etapas para gestionar eso emocionalmente, ¿no? Entonces, esto pasa lo mismo, no hace falta que sea un duelo, con una situación difícil. Tiene mucho de duelo, porque muchas veces este tipo de situaciones representan una pérdida y esa pérdida pues muchas veces pues eso cursa en forma de duelo aunque no haya una muerte detrás, sino un cambio que nos perjudica. Entonces, a lo que me refiero es que en las primeras etapas de una situación muy difícil, las personas, estamos en ese grupo 3 con una situación muy difícil, nos hundimos, ¿no? Es lo primero que pasa, ¿no? O sea, y hundirse puede ser desde estar mucho más triste, estar mucho más apático, sí, como síntomas más de una persona que pudiera llegar a hacer una depresión, pero no tiene por qué ser así, o sea, puede ser que lo manifiestes sintiéndote mucho más irritable, mucho más ansioso o ansiosa, que estés ya todo el día, que saltes por nada, que estés ya con ataques de ira, es decir, que te desquicies, básicamente, porque esa situación te supera, porque es algo a lo que no estabas adaptado y para adaptarte pues no es nada fácil y pues bueno, cada uno tiene sus recursos y lo hace como puede, pero las primeras etapas pues no suele ser lo habitual que digas, ah, sí, claro, yo, pues me dijeron un diagnóstico de cáncer y al día siguiente
yo ya estaba, ya había procesado todo y sí, hay personas que son capaces de eso, pero eso no quiere decir que a lo mejor entre medio, cuando va avanzando el proceso, no hagan como un retroceso y tengan esas emociones muy incómodas, muy desagradables, esa sensación de negación, de shock, o sea, no todo el mundo está preparado para aceptar las cosas ipso facto, ¿no? O sea, tiene que haber mucho trabajo emocional, yo creo que las cosas requieren tiempo y sí que hay personas, pues, que sí, que se adaptan muy bien a las circunstancias, pero la mayoría de los mortales nos cuesta un poco más, ¿no? Yo creo que esto, lo puedes haber vivido en tus carnes perfectamente y haberlo visto, pues, a tu alrededor, ¿no? Que, pues, hay un divorcio, pues, la gente o un divorcio complicado, ¿no? Por ejemplo, uno que sea que no un divorcio que sea claro, es que depende del divorcio, ¿no? Hay divorcios que son amistosos y lo puedes llevar mal, pero luego te adaptas muy bien, pero hay otros que son, pues, complicadísimos y esa persona, pues, ya entra en una situación como muy difícil y sí, el problema, pues, acaba siendo como muy grande, ¿no? Y, pues, lo mismo te hablo, pues, de enfermedades, o de cuando estás viviendo un duelo por una muerte cercana, etcétera, ¿no? Entonces, volviendo al tema de cómo reaccionamos, la mayoría bueno, lo pasamos mal, sí, al principio, entonces, ante esa situación, podemos hacer 2 cosas. O nos quedamos en esa sensación de que no voy a levantar cabeza o directamente no levantamos cabeza mientras dure ese problema, ¿no? Porque no porque queramos estar ahí, ni mucho menos, nadie quiere estar ahí, sino porque no sabemos cómo salir de ahí, básicamente. O sea, no generamos esos recursos emocionales para empezar a luchar, ¿no? A tirar hacia arriba, ¿no? A salir a la superficie. Pero en cambio, pues hay personas que sí que son capaces. Yo diría que, pues, como te decía, al final las personas nos adaptamos muchas veces mejor de lo que pensaríamos, ¿no? De entrada, y tiramos hacia arriba. Y entonces, para tirar hacia arriba, muchas personas yo creo que entonces pasan por el grupo 4, que es al que yo he querido bautizar como la vida es un milagro. Em, cuando hay cuando la vida te pone situaciones tan difíciles, ¿sí? Y lo estás pasando mal, porque que tú te adaptes a eso al principio, o sea, al principio te va a costar sí o sí, ¿no? Entonces, para adaptarse a una situación muy difícil, tiene que haber algún mecanismo de compensación, vamos a llamarlo. No sé, me lo estoy inventando, pero vamos, yo de alguna manera lo veo así, ¿no? Cuando tú estás muy bajo, ¿no? De ánimo, con mucha ansiedad o lo estás pasando muy mal, tiene que haber algo que lo compense para que puedas llegar a acabar con un cierto equilibrio ante esa situación, ¿no? Entonces, lo que se ha visto mucho en estos últimos años de la psicología positiva malentendida, que es esta psicología tóxica de que tú puedes con todo y todas estas tonterías, porque al final son tonterías, que no te llevan a ningún sitio, ¿no? Y que, por cierto, tengo un episodio del podcast de positividad tóxica, que creo que si no lo has visto, te puede interesar, si el tema pues te llama. Bueno, reflexiono también sobre esto, ¿no? Esta positividad tóxica, ¿no? Que hace que lo compenses con unicornios, vamos a exagerar, ¿no? Eso no compensa nada. Decirte que tú puedes con todo cuando se te cae el alma, ¿no? Es que no funciona, ¿vale? Entonces, hay que buscar recursos más realistas, ¿sí? Más que sean como que te puedan compensar, ¿vale? Pero de una manera más sana y que no te hagan claro, si yo me digo a mí misma: "Yo puedo con todo", yo sé que por dentro me estoy diciendo: "¿Qué dicen? Si es que yo no puedo con todo, si es que no puedo con mi alma", ¿sabes? Entonces, tiene que ser algo que te permita conectarte más a la vida, ¿no? De alguna manera, a la parte más positiva de la vida, sin estar pensando: "Vaya tontería, ¿qué es esto?", o que no me estoy creyendo, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo considero, desde mi punto de vista, que conceptos como la autocompasión, ¿sí? El perdón que decíamos antes, ¿no? La aceptación y por supuesto la gratitud pueden pues ayudarnos mucho a compensar todo ese malestar, ¿sí? Y de una manera que desde mi punto de vista, como te digo, pues es como más sana y más realista, ¿sí? O sea, agradecer lo bueno o sea, de alguna manera cuando tú estás mal, no estás viendo lo bueno que tiene la vida, ¿no? Porque estás
pues teniendo pensamientos muy sesgados y tu visión del mundo al final es muy sesgada, ¿no? Porque parte de la realidad está siendo muy negativa. Entonces, de alguna manera no estás viendo otra parte del pastel, ¿no? Que es que en la vida, pues ni que haya aspectos muy negativos, también hay otros aspectos maravillosos, ¿no? Entonces, la gratitud en ese sentido nos permite ver ese punto de vista que los grandes problemas, las grandes dificultades de la vida nos llegan a poner un velo muy, muy opaco, ¿no? Para no verlo, ¿no? Entonces, para mí estos conceptos ayudan a compensar de alguna manera toda esa parte, como te decía, tan negativa. Y ahí es un poco donde está la clave, ¿no? Porque pertenezcas al grupo que pertenezcas, todos tenemos problemas, ¿no? Tengas problemas pequeñitos o problemas mucho más serios, de alguna manera es muy fácil que las personas pongamos foco en esos problemas. Aunque ya te digo, aunque sean cosas del día a día, de que el niño ha suspendido el examen y el tutor me va a decir tal y tal, ¿no? Em, Eso hace que pongamos un foco, pues eso, en la negatividad, porque y que nos cueste pensar en algo positivo. Por tanto, la gratitud para mí es esa, son como si fueran píldoras, ¿no? De bienestar. Es lo que hace que podamos compensar, ¿no? Que pueda, pues eso, ver otra parte de la realidad que muchas veces perdemos de vista, ¿sí? Y que hace que vayamos por la vida como, como que nos pesa mucho la mochila, ¿no? Entonces, ya te digo, tiene que ser de una manera, haciéndolo con artificios de unicornios, ¿no? Con frases que no son realistas, no conseguimos nada, pero conectándonos, ahora te diré cómo se puede desarrollar, ¿no? Con esa sensación de agradecer la parte que sí que está conservada, que sí que está bien en nuestras vidas, pues desde mi punto de vista, yo creo que sí que podemos sentirnos mejor, incluso aunque hayan situaciones aunque estemos viviendo una situación como bastante compleja, ¿no? Por supuesto, cuando estás viviendo una situación compleja, tienes que aceptar, ¿vale? Que no vas a estar bien, ¿vale? O sea, que en tu día a día va a haber cierto nivel de sufrimiento, pero eso no quiere decir que no puedas intentar poner tu foco en lo bueno para compensar todo lo malo que hay en tu vida, ¿sí? Porque si solo pones foco en lo malo, es que entonces apaga y vámonos, ¿no? O sea, claro, ya es lo suficientemente difícil es la vida cuando estás en un problema grave como para que solo pongas el foco en lo malo, ¿no? Hay que compensar, al menos yo lo veo así, ¿no? Porque si no, es que ya te digo, entras en una espiral en la que es muy difícil salir. Y entonces, pues por eso la gratitud es para mí como las grandes píldoras, ¿no? Que nos puede aportar a ver mira, es como es la luz que compensa las sombras, ¿vale? Ya vamos a llamarlo así. O sea, eh, la vida es un equilibrio, ¿sí? Y no puede estar solo llena de sombra. Hay momentos que son muy difíciles, pero aunque sean muy difíciles, siempre puede haber algo positivo. Y para mí la gratitud es una gran herramienta que nos permite eso, poner foco en la luz, ¿vale? Y no tanto en la sombra. Si solo vemos la sombra, no podemos avanzar. Por supuesto, si solo viéramos luz, seríamos unicornios, ¿no? Y por ahí no tiene ningún sentido, ¿no? O sea, en la vida hay que aceptar que hay momentos fáciles, momentos difíciles, hay luces, hay sombras, y es encontrar el equilibrio en cada momento, ¿sí? Entonces, si estamos pasando por una situación difícil, hay que buscar recursos que nos compensen ese malestar, de alguna manera. Entonces, pero tú me puedes decir, pues, bueno, antes de hecho, he pasado del grupo 3 al grupo 4 porque es verdad que, no sé si esto te has percatado, muchas veces las personas que sienten una mayor gratitud son personas que han pasado experiencias especialmente difíciles, ¿vale? No quiere decir que las personas que están en el grupo 1 y en el grupo 2 no puedan pensar que la vida es un milagro, exagerando, ¿eh? O sea, que vean esa luz pese a la sombra. Pero es verdad que a mayor dificultad, a mayor sombra, más tenemos que compensar, ¿no? Si la vida de uno va tirando así más o menos, pues difícilmente va a estar buscando mucho la luz, porque hay ya bastante luz en su vida, ¿no? En el día a día. Entonces, por eso te decía que pues, muchas veces son las personas del grupo 3 las que lo están pasando especialmente mal, las que llegan a desarrollar una mayor gratitud.
Y claro, entonces tú me podrías decir: "Oye, pues vaya rollo tener que pasar por una situación especialmente difícil para desarrollar la gratitud". No, por suerte podemos desarrollarla solo aunque estemos en el primer grupo, que pues, súper agradecidísimos, ¿no? Sí, pues si estamos en ese grupo, que los problemas son como muy manejables, pero incluso en esas circunstancias, por supuesto que podemos desarrollar una mayor gratitud, sin ninguna duda. Y ahora es pues, un poco lo que vamos a hacer, que te voy a explicar, pues algunos tips, algunas ideas para que tú puedas desarrollar esa gratitud, estés en el grupo que estés, lo quieras interpretar así, como esta teoría que me he inventado yo, ¿no? Pero básicamente, pues un poco para que si te apetece y si te resuena, pues puedas desarrollarlo. Vamos a empezar con el tema de que para practicar la gratitud, desde mi punto de vista, no sé si es subjetivo o no, pero bueno, sí, siempre es subjetivo, ¿no? El punto de vista, pero no sé qué pensarían otras personas. Yo creo que podrían estar bastante de acuerdo. Y es que para practicar la gratitud es casi imprescindible, por no decirte imprescindible, estar en el momento presente, ¿vale? Practicar mindfulness, básicamente. No hace falta que sea un mindfulness muy formal, que estés ahí una hora meditando con los ojos cerrados, sin moverte. No, no, mi estilo de mindfulness en mi día a día está aplicado a cuando salgo a caminar, a cuando estoy haciendo una cosa, cuando estoy haciendo otra cosa. No tiene nada que ver con pararme y, o sea, puedo pararme, pero puedo estar con los ojos abiertos y haciendo cosas, básicamente. Pero cuando me refiero a que cuando uno quiere sentir esa gratitud profunda a la que pues me estoy refiriendo un poco, ¿no? Que pues tantas tradiciones filosóficas y religiosas, ¿no? Las grandes religiones practican esa gratitud profunda, ¿no? No puedes estar sintiéndola, ya te digo, al menos desde mi punto de vista, si estás pensando en qué te ha dicho el jefe, si estás pensando en qué le vas a decir mañana al jefe o a ese compañero que te ha hecho una trastada, o luego cuando llegue tu hijo que le vas a estar diciendo tal o tal. La gratitud es para mí muy equivalente a estar en el momento presente, en aquí y en el ahora, sin pensar en nada más. No, no quiere decir que dejes de pensar, ¿eh? O sea, las personas estamos todo el rato teniendo pensamientos, así que no se trata de dejar de pensar, sino de que bajemos un poco esas revoluciones y que podamos, pues, de alguna manera conectarnos, ¿sí? Con ese presente y con lo que queremos agradecer. Tienes un episodio de Mindfulness con María Grau, que si no has visto, pues te invito a verlo aquí en Aunque Nada Cambie. Y es, bueno, básicamente, pues eso, pues que es muy difícil agradecer si estamos con nuestro pensamiento en mil cosas, ¿vale? Por tanto, base fundamental para practicar la gratitud, estar en el momento presente y practicarlo tanto como puedas. Segundo tip, esto seguramente lo debes haber escuchado muchas veces, y es llevar un diario de gratitud o practicar, pues también le llama el frasco de la gratitud o la caja de la gratitud. Y es básicamente, pues, si lo haces en forma de diario, pues que dediques unos minutos al día, ¿no? A agradecer algo de una manera pues lo más profunda posible, o si no, que simplemente pues en un frasco puedas pues introducir tres, al menos tres aspectos, ¿no? Que por los que te sientes agradecido o agradecida de ese día. Sobre todo ir cambiando, ¿no? Porque si siempre te sientes agradecido, agradecido por lo mismo, pues no tiene mucho sentido. Pero, pues eso es de alguna manera, pues es yo creo que el ejercicio típico y tópico, ¿no? Que se presenta cuando se habla de la gratitud, pero que funciona muy bien. Yo recuerdo que lo estuve haciendo durante un año entero. Tengo, pues una caja así que compré muy bonita con todo de papeles de colores en los que iba rellenándolo. Y la verdad es que es muy buen ejercicio, sobre todo los días en los que no estamos bien, apuntar al final del día lo bueno que hemos tenido en ese día, pese a todo lo que ha pasado, pues es fantástico. Así que te lo recomiendo un montón. Sé que hay personas pues que les puede parecer como algo que es como una tontería, pero sinceramente pues yo te lo recomiendo porque para mí fue una gran experiencia. Hizo que incorporara la gratitud ya para siempre, aunque ya la venía practicando, pero pues te hace ser como más consciente, sobre todo si lo escribes a mano. Y en caso de que prefieras pues no escribirlo por lo que sea, ¿no?
Sí que te invito a que practiques unos minutos como una práctica así tipo meditativa, en la que pues estés así, pues a lo mejor con los ojos cerrados o si no, pues al menos en una posición tranquila, ¿no? En la que puedes reflexionar sobre tu día a día, ¿no? Pero pues cómo ha ido el día y por lo que te sientes, pues eso, agradecido o agradecida de lo que ha pasado ese día. Yo creo que es algo como muy interesante de hacer, sobre todo se ha visto pues que no es algo que notes beneficios a corto plazo, ¿no? O sea, como que si, por lo que he leído, pues a lo mejor empiezas a notar que a los 6 meses, sí, realmente es algo. Al final, cualquier herramienta psicológica que incorpores en tu vida, pues va a tardar un tiempo en que notes el efecto, ¿no? O sea, sí que hay algunos que puedes notar un efecto más inmediato, pero cuando ya hablamos de cosas que ya forman como parte de un estilo de vida, pues el primer día a lo mejor no, es que no vas a notar nada, decir, pues sí, pues es verdad, me he fijado en esto. Pero sí que cuando va conformando como, va haciendo, como siendo parte de ti, ¿no? De alguna manera, ahí es cuando ya empiezas a ver que a lo mejor tú ya quieres ser así, ¿no? Y quieres, por ejemplo, en el caso de la gratitud, yo no me imagino viviendo una vida en un estado diferente, ¿no? En el no tener la gratitud como algo como un valor fundamental en mi vida. Es que, claro, pero eso seguro que te ha pasado a ti en otros valores, ¿no? Que una vez los incorporas a tu vida, como que ya ves que no quieres volver atrás, ¿no? Por los beneficios que te aporta, ¿no? Pues en ese caso yo creo que la gratitud pues puede ser, no por los aspectos teóricos que decías, que va muy bien porque te puedes sentir mejor o porque duermas mejor, no, simplemente porque es como muy, al final es una práctica muy agradable, ¿no? Y te hace ver, es de alguna manera como si tuvieras unas gafas, ¿vale? Con las que ves la vida de una manera menos dura, menos difícil, porque la vida por sí es compleja, es difícil. Si lo miras a nivel objetivo, en el mundo pasan muchas cosas muy complejas y muy difíciles y muy duras, ¿no? Entonces, poner un poco de luz a todo eso, ¿no? Con esas gafas, con esa nueva visión, esa nueva manera de ver las cosas, un poco que tiene que ver con la filosofía de este podcast también, ¿no? De aunque nada cambie, si yo cambio, todo cambia, ¿no? Pues eso, viendo las cosas de una manera, desde una perspectiva con una mayor gratitud, la vida es más amable, ¿sí? Y pues ya sufrimos bastante todos, ¿no? Como para no intentar buscar esa amabilidad en nuestro día a día, ¿no? Ese bienestar al final. Yo creo que pues, nos lo merecemos, ¿no? Intentar buscarlo y buscarlo de maneras sanas, de una manera pues, que no nos perjudique, ¿no? Porque al final, sí, lo que te decía, es que lo de la frase es como muy típico, ¿no? Si yo me digo una frase a mí misma que no me estoy creyendo, en el fondo me estoy como perjudicando, ¿no? No, aquí es poner el foco en algo que es como más, no sé, como real, ¿no? Pero que a lo mejor por tantos problemas que tienes simplemente estás dejando de verlo, ¿no? Pues ahora amplío ese foco y lo vuelvo a ver, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que es como, pues está muy bien verlo de esa manera, al menos desde mi punto de vista, claro. Por ello, otro tipo, otra práctica que pues, también te puedo recomendar es que incorpores esa gratitud tanto a tu día a día, en el sentido de expresarla, ¿no? De expresar la gratitud hacia los demás, que es algo que no todos hacemos, no tenemos en general esa costumbre, ¿no? De ser agradecidos por las cosas que a veces damos por sentadas, como también pues incorporando también pues siendo como la amabilidad, ¿no? El ser como mejores personas, ¿no? Y demostrarlo a los demás. O sea, eso ya cada uno con lo que se sienta pues más cómodo, ¿no? Pero, por ejemplo, el caso de la amabilidad, cuando uno es más amable, es, de alguna manera, es otra manera de llevar esas gafas, ¿no? De que la vida sea un poco menos dura, de alguna manera. Yo creo que es como muy importante, ¿no? De que busquemos esas experiencias que sean lo más fáciles para todos y, por supuesto, para nosotros mismos, que es con los que estamos cada día, ¿no? Entonces, pues yo creo que es algo como muy positivo, ¿no? De alguna manera. Y también otro aspecto para practicar la gratitud es que pongas el foco en el aprendizaje de las situaciones difíciles. Al final, situaciones difíciles vivimos todos,
Y pues es inevitable casi que las vivamos, al menos las que nos toca vivir, pues tenemos que vivirlas. Pero muchas veces lo que diferencia unos de otros, ¿no? Es el aprendizaje que sacamos de esas experiencias, ¿no? Porque si yo ante una situación muy difícil no saco ningún aprendizaje, no sé, o sea, yo creo que ahí como que la experiencia, ya que la has vivido, ¿no? No saca algo bueno de eso, ¿no? O sea, las experiencias negativas y desagradables y terribles y que son tragedias, de hecho no tienen nada bueno. O sea, por mucho que te digan, sí, las crisis son oportunidades y cosas de estas, ¿no? Cuando vives una tragedia, o sea, ¿qué tiene eso de bueno? No, no tiene nada de bueno. Pero sí que, ya que lo has vivido, sacar algo bueno de eso no te hace peor persona, ¿no? Al contrario, o sea, es que ya lo has vivido o lo estás viviendo, ¿no? Pues sacar un aprendizaje te hace madurar, te hace crecer, te hace pues ser mejor persona en el fondo, ¿no? Aunque parezca una contradicción, ¿no? Tú vives una situación hiper difícil y encima no sacas nada de eso, o sea, pero sacarlo no te digo en el sentido de que, ¡wow, qué bien que viví eso! Yo sé que hay personas que están muy agradecidas por por las situaciones difíciles que han vivido, pero no están agradecidos en sí por la parte negativa, sino porque les cambia la perspectiva, ¿vale? Porque pasan del grupo 3 al grupo 4, ¿vale? Porque pasarlo muy mal les ayuda a ponerse esas gafas, ¿no? Pero no porque pasar una desgracia sea positivo, eso no es positivo para nadie, ¿no? Pero si podemos, pues, sacar un aprendizaje de las experiencias negativas, pues, oye, eso que nos llevamos, porque muchas veces, no nos va a servir para otras experiencias, pero otras veces sí, ¿vale? O sea, lo de que el fracaso es tu mejor maestro, ¿no? Que en el ebook que saqué hace unos años, pues tiene mucho de eso, ¿no? O sea, aprender de las situaciones difíciles nos enriquece mucho y puede hacer que a lo mejor en situaciones que sí que podamos controlar, pues no nos equivocamos de la misma manera y lo hagamos mejor, ¿no? Por tanto, pues está muy bien intentar darle esa vuelta, ponernos esas gafas y sacar el mayor aprendizaje, por supuesto, de cada experiencia, ¿no? Y por último, pues también te quería decir que sobre todo de cara a incorporar experiencias, pues esto como el mindfulness, como la gratitud, que ya forman como, de alguna manera, si quieres que tengan su efecto, pues como, como parte de tu vida, hay que ser como muy paciente, yo pienso, ¿vale? Como hacerlo a pequeños pasos, muy kaizen, muy, bueno, pues hoy aplico esto y seguramente no voy a notar ningún resultado, no voy a notar ningún cambio, ¿no? Porque si uno dice, pues sí, a partir de ahora, cuando quieres hacer grandes cambios en tu vida, ahora voy a sentir gratitud por todo. Bueno, pues a lo mejor de manera forzada no te va a salir, ¿no? O sea, te dura 3 días y ya está, ¿no? Los cambios muchas veces, si uno quiere incorporarlos, pues muchas veces es mucho más fácil hacerlo como poco a poco y experimentar y ver si nos sentimos cómodos con eso, ¿no? O a lo mejor la gratitud no es un valor que tú tengas que vivir en tu vida. Pues cada uno verá un poco qué tiene que experimentar y qué no, ¿no? Porque el camino de cada uno es muy diferente, aunque los seres humanos tengamos muchas cosas en común, pues luego las circunstancias de cada uno son evidentemente muy diferentes. Y por eso, pues, bueno, pues quien quiera probar ese camino, pues que al menos lo haga pues como a su ritmo, sin tampoco forzar demasiado, porque quizá pues no tenga demasiado sentido, ¿no? Simplemente pues si te apetece experimentarlo, pues hacerlo. Y hasta aquí un poco esta reflexión sobre la gratitud. No sé si hasta qué punto habías reflexionado sobre ello, si habías pensado alguna vez si la gratitud te podía aportar algo, si eres una persona que la practica, sea porque seas más espiritual, porque seas una persona religiosa para la que es importante pues la gratitud, o simplemente porque la has desarrollado porque sí, por tus experiencias vitales. Me encantaría que si quieres, pues dejarme el comentario, si tú estás en YouTube, pues que puedas compartirlo con las demás personas si te apetece. Porque, bueno, pues algo así como bonito, ¿no? De compartir, si es, sobre todo cuando es esta parte más positiva de la vida, ¿no? De que las personas pues lleguemos a incorporar un valor como este, pues yo creo que
hace sentir mejor, ¿no? Y no solo a nosotros, sino también a las personas que nos rodean. Y bueno, pues eso te invito pues a compartirlo si te apetece. Por supuesto también a suscribirte al canal si no lo has hecho. Ahora pues estamos eso, acabando la temporada, pero pues igualmente durante el verano vamos a estar colgando algunos shorts de las entrevistas que ha habido a lo largo del año y también, pues, podrás recibir notificaciones cuando estemos, pues, ya en la segunda temporada a partir del año, bueno, de septiembre, octubre, que es cuando empezará la segunda temporada. Y bueno, pues eso, te animo a que te suscribas si todavía no lo has hecho. Y si nos quieres escuchar, pues también a través de los podcasts, pues puedes hacerlo a nivel auditivo, puedes hacerlo por las principales plataformas de podcast. Y pues nada, quería pues agradecerte muchísimo que hayas estado compartiendo este tiempo aquí conmigo, este ratito de reflexión sobre la gratitud. Decirte, pues bueno, que ha sido una temporada que yo he disfrutado un montón con las entrevistas y con los podcasts también individuales, que ha habido menos, habrá más en la siguiente temporada, pero bueno, pues también me ha parecido fantástico y aprendiendo un montón de las personas que han venido a este podcast. Así que, bueno, pues por eso lo hemos explotado un poco más, me ha encantado la experiencia. Y pues eso, pues me despido de ti, hasta la próxima temporada, enviándote un saludo, un abrazo y pues lo que te digo, hasta el próximo episodio de Aunque nada cambie. Chao.